Un cordial saludo para todos los estudiantes del grado octavo. Vamos a iniciar en esta semana el estudio del nuevo tema que se refiere, que sigue siendo en el sentido del estudio de las noticias. La semana anterior teníamos como tarea aplicar lo que ya habíamos aprendido de las noticias. Teníamos que ir a buscar un periódico impreso, por ejemplo, este periódico salió la semana pasada como nuevo impreso para Ibagué. El periódico viene de hace mucho tiempo en el sitio web con versiones, digamos que más web, pero por ahora, digamos que la noticia es que ya lanzó y ya se puede comprar en físico para leerse directamente en papel periódico. Y esta es la primera versión que sale escrita del periódico. Entonces teníamos que buscar el recorte de 4 noticias. En este caso, por ejemplo, se podía haber hecho de noticias como la que estamos viendo, esta de página completa del alcalde de Estado, esta del nombramiento de una fiscal. Hay algunas que son editoriales, esto no es una noticia. Bueno, se trataba de buscar en el periódico o en internet o en noticieros de internet, buscar la noticia y con eso aplicar lo que hemos encontrado, lo que hemos estudiado de las noticias. Desde el principio venimos estudiando la intuición de la noticia, es decir, la habilidad que tenemos de detectar sucesos que pueden llegar a convertirse en una noticia si así lo seguimos estudiando. Aplicamos la definición, aplicamos la estructura, la definición de qué es una noticia, porque no toda la información que vemos es noticia, ni todo lo que aparece en los noticieros y en los periódicos son noticias. La estructura de una noticia, porque tiene que cumplir con una estructura, las características, y aplicamos esos 4 conceptos en el estudio de una noticia. Por ejemplo, en este periódico que les estoy mostrando, esto no es una noticia, esta es la editorial, es decir, la parte en la que el periódico manifiesta su opinión. Esta es una columna, como bien dice acá, de una persona llamada Jaime Honorio González, y él escribe un informe sobre lo que él piensa, de opinión. Estas no son noticias, son opiniones, críticas o a favor o en contra que van apareciendo. Esto es publicidad. Acá sí ya aparece otra noticia. Entonces, tener la habilidad de saber cuál es la noticia es porque, primero, sabemos que está hablando de un suceso. Segundo, tiene la estructura de una noticia. Tercero, cumple con la definición de noticia. Y cuarto, incluso tiene las características en su primer párrafo o entradilla, y si no, dentro de los siguientes párrafos que hacen parte del cuerpo de la noticia. En este caso, pues todavía faltan bastantes estudiantes, estoy haciendo esto el día lunes, faltan muchos estudiantes todavía por entregar la actividad. Este es del grado 8.1, del grado 8.2 faltan 28 estudiantes, de 8.3, mire la cantidad de estudiantes que faltan, ustedes lo pueden ver, son muy pocos los estudiantes. En el grado 8.4 falta la mitad, tal vez son de donde más han entregado trabajos, de lo mismo que el grado 8.5, pero se invita a todo el resto de estudiantes que sean más cumplidores, que sean responsables con sus actividades escolares, haciendo la actividad que tienen una semana para hacer cada vez. Hay muchos trabajos bien realizados, por ejemplo en este caso puedo comentar el de Ashley. Seleccionó bien la noticia, se refirió bien a la estructura y determinó bien las características básicas. Este era el trabajo que prácticamente tenían que hacer todos, ¿no? Pueden mirar como ejemplo, en el momento yo voy a cambiar con rapidez, pero usted puede tener el video y leérselo cuando lo haga por fuera de clase, porque durante la clase sí está corrido el video para poder trabajarlo como una actividad de la clase. En el grado 8.2, así es del grado 8.1, en el grado 8.2, Mauro Borges, me gustó mucho, lo tomó foto a una noticia. En el caso de Ashley, pues se puede ver que es posible que la haya sacado de internet, pero en este caso sí es evidente que es la foto de una noticia. También realizó muy bien el trabajo, era lo mismo aplicar, selecciona bien
las noticias, en este caso pues aparecen otras, debió haber utilizado esta que está acá como efectivamente aparece acá, porque esta otra información que estoy mostrando en esta parte, esta columna no hace parte de la noticia, aunque puede ser una ampliación corta de la noticia. En el grado 8.3 pues tiene un pequeño error, y es que acá había que pegar la noticia completa, porque de todas maneras a mí me queda muy difícil evaluar acá qué quedó bien si no puedo leer la noticia. Esta advertencia se hizo tanto en el video como en la clase. Por ejemplo, acá yo no sé si está bien o está mal, porque me tocaría mirar el recorte de la noticia completa, así que por ejemplo a Juan Esteban le estaré escribiendo que por favor envíe su corrección del grado 8.4. Tenemos que sacó muy bien la noticia. Es muy posible que esta noticia sea un pantallazo de celular, no tiene nada de malo con que así lo sea, y están determinando todas las partes que aparecen, y por lo tanto su trabajo está bien realizado. En esta noticia pues la pegó en un documento de Word. Realmente lo mejor era haberla ubicado desde su origen, por ejemplo, como en este caso la noticia completa, si la encontró en internet. Y en el grado 8.5 tenemos el trabajo de Juan Esteban Gómez Oyola, también un trabajo bien realizado. Acá copió toda la noticia que él encontró, me escribe el medio, listo, habla de la estructura. No se trataba de decir si estaba o no estaba, sino de colocarla, porque el objeto que yo quiero es que usted me demuestre que al leer eso acá usted sabe decirme dónde está, qué es el antetítulo, qué es el título, el subtítulo, etcétera, etcétera, etcétera. Para esta semana entonces se trata de escribir mi primer noticia. Entonces ya hicimos una primera aplicación, que fue ir a buscar una noticia e identificar su estructura y sus características básicas. Ya vimos 4 ejemplos. Incluso en lo que acabo de mostrar pueden leer los ejemplos hechos por otros compañeros y mejorar o afirmar más su aprendizaje respecto a este sentido. Ahorita le vamos a hacer una aplicación de un mayor nivel, y es escribir nuestra primera noticia. Entonces me voy a permitir leerles las instrucciones que aparecen en la actividad de esta semana, donde dice que vamos a empezar, como efectivamente les he dicho, a hacer el primer intento de redactar y escribir una noticia propia. Ojo con esta palabra, noticia propia, es decir, debe ser de ustedes. Hay que tener en cuenta que debe cumplir con todos los requisitos. ¿Cuáles son? Todo lo que hemos estudiado hasta el momento. En este caso, debemos aplicarlo redactando y escribiendo nuestra primera noticia. ¿Cuáles son esos requisitos que debe cumplir? La definición de noticia. Debe ser una noticia, no debe ser, por ejemplo, una opinión. Debe cumplir con toda la estructura. Profe, ¿cuáles son? Acaba de tener una tabla en la actividad de la semana pasada y que acabo de mostrarles, en la que aparece toda la estructura. Y responder a las 7 preguntas que corresponden a las características básicas: el qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y para qué. Esa aplicación incluye el que usted tenga la habilidad de observar y detectar, recuerdan, intuición de la noticia, un suceso que pueda convertirse en noticia. Para el caso nuestro, el suceso no necesita ser de gran importancia, puede ser algo sencillo que esté pasando en estos momentos. Entonces se trata de hacer este proceso, pero al revés. Al final acá debe quedar toda la noticia redactada, y usted debe escribirle acá la estructura y luego sí mirar que quede toda en hilo. Lo más importante es cómo hacerlo. Entonces, volviendo al texto que les estaba leyendo, lo que se trata, la tarea que tiene que ser es, acá dice salir con un compañero porque la actividad estaba programada para hacerse en el colegio. Entonces, en la primera hora, después de la explicación, usted salía con un compañero y en una hoja se ponía a buscar 2 noticias.
Lo primero era observar lo que estaba pasando en ese momento en el colegio y elegir un suceso del cual usted pudiera hablar. Pero ahora es imposible hacerlo de esa manera, así que se trata de que usted busque, ya no va a buscar dos, va a buscar uno solo, vamos a hacer una sola noticia, una, pero la va a hacer muy bien hecha. No hacemos dos, sino hacemos una. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Observar hasta detectar un suceso, algo que esté aconteciendo, algo que esté sucediendo, algo que esté pasando, donde en su casa o alrededor de su barrio. No se vale en la ciudad, a no ser que por alguna razón usted se haya movilizado hasta un sector de la ciudad, dado que a partir del 1 de septiembre es permitida la mayor movilidad, siempre y cuando esté respetando todos los parámetros de bioseguridad que sugiere el Ministerio de Educación. Sin embargo, quiero dejar claro que no los estoy enviando a salir, que observen en su casa o en su barrio, en su cuadra, que pueda mirar desde la ventana o desde la puerta de su casa. Entonces, lo primero es observar hasta encontrar un suceso y usted decir, ahí aplica la definición, esto se puede convertir en una noticia. Vuelvo y cuento, no debe ser un suceso extraordinario, pero tiene que ser un suceso que le sirva. ¿Cómo hace para saber que le sirve el suceso? Pues de una vez usted tiene copiadas en la hojita o utiliza parte de esta tabla, esta parte de la tabla, esta, y empieza a preguntar, a indagar, a consultar, si es posible, la respuesta de las 7 preguntas que hacen parte de la estructura básica. ¿Cuáles son? El qué, en este caso el suceso. El cómo, en este caso el paso a paso de lo que sucedió. El cuándo, es decir, esto cuándo pasó. El quién, cuáles son las personas que intervienen o seres que intervienen, bien sea porque fueron protagonistas o fueron afectados o indirectamente se refiere a un grupo. El dónde pasó, que en este caso, si es en su casa, describe un poco mejor el lugar. Las causas, es decir, el por qué pudo estar pasando esto o el por qué pasa esto, y las consecuencias, es decir, los daños o lo que ocurrió con una situación de esto. Entonces se trata de tomar en una hojita, escribir el qué y luego contestarlo. Voy a darle un ejemplo. Enfrente de mi casa se dañó una tubería del agua limpia, del tubo madre que lleva el agua a una casa y había un reguero. Esa ya no era noticia porque ya un tiempo, pero llegó un señor del IVAL, entonces yo colocaría qué es lo que está, de qué voy a hablar, del arreglo de una tubería dañada en la calle. Luego voy a hablar del cómo. Llegó un señor del IVAL con todo su traje y golpeó en la casa que él preveía que era la que habló con el dueño, le comentó de la situación de la necesidad de arreglar y tan. Yo digo paso a paso todo lo que sucedió. En este caso me encargo de contar que le habló del valor, que se puso a trabajar, que le tocó hacer un hueco bastante grande, que era más difícil de lo que él esperaba, que cortó, bueno, y hablo de todas las partes de esa noticia. Después sigue el cuándo, entonces yo digo, eso sucedió el viernes tanto de agosto, a tal hora, si puedo definir, en horas de la mañana, por ejemplo. Luego sigue el dónde, entonces eso sucedió en la calle tal, con carrera tal, frente a la casa de dirección número tal. Luego dice el causas, esto se dio dado que había un reguero, ese es el por qué, había un reguero de agua que se notaba que era limpia porque no producía malos olores, etcétera, etcétera. Y en consecuencia estaba produciendo un gran pantano y una gran incomodidad en el resto de las personas de la cuadra. Y me faltaba hablar del quién, que en este caso sería el vecino tal, ¿cierto? Fulano de tal o los vecinos de la casa número tal fueron los afectados con esta situación. Y esa no es una gran noticia para Ibagué, pero es un suceso del cual yo puedo escribir y redactar una noticia. Debe ser escrita en Word y debe contener toda la estructura, título, antetítulo, subtítulo, hasta la entradilla sin cuerpo de la noticia. Bien, eso es todo. Les deseo feliz fin de semana para todos y que tengan un feliz día también.